A menudo, tomamos decisiones no porque queramos hacerlo, sino porque alguien o algo nos ha persuadido para hacerlo. En el libro, Influencia, Psicología de la Persuasión, de Robert Cialdini, se explica el comportamiento humano y los mecanismos ocultos que gobiernan nuestras decisiones diarias. Existen numerosas técnicas que pueden influir en las decisiones que tomamos, pero el autor nos revela los secretos reales detrás de este comportamiento, basados en 6 principios universales. Te contaré lo que sucede detrás de la toma de decisiones y aprenderás a utilizar este conocimiento para tomar decisiones más informadas en un mundo donde la persuasión está en todas partes. Primer principio. La reciprocidad. El arte del intercambio. Este principio sostiene que como seres humanos, sentimos la necesidad de devolver los favores o regalos que recibimos. La idea detrás es simple: cuando alguien nos hace un favor, nos sentimos obligados a hacer o dar algo a cambio. Pero ¿cómo funciona esto en nuestra mente? La reciprocidad es una norma social arraigada en la mayoría de las culturas. Desde una edad temprana, nos enseñan a decir gracias cuando alguien nos hace un favor o nos da algo. Sentimos una obligación social de responder de manera similar, y cuando no cumplimos con esta norma, podemos sentirnos culpables o incómodos. Este mecanismo psicológico es muy profundo, es como si se activara un sentimiento de duda, y el cual puede ser muy poderoso. La reciprocidad se manifiesta de muchas formas, no solo a través de bienes materiales, y un claro ejemplo es el apoyo emocional o un pequeño acto de amabilidad. Sobre esto, Cialdini resalta en su libro la siguiente verdad. La reciprocidad es una regla tan poderosa, que dando un simple caramelo, puedes iniciar una cadena de generosidad en la que el destinatario se siente obligado a devolver el favor. Basándose en este principio, llevaron a cabo un experimento en una feria local. Notaron que cuando las personas se acercaban a los stands de degustación de alimentos y los vendedores les ofrecían probar una pequeña porción de sus productos, las personas se sentían agradecidas. Como un gesto de cortesía recíproca, muchas de ellas mostraban más interés en comprar algo del puesto en lugar de continuar su camino. La muestra gratuita creó un sentimiento de obligación que los motivó a devolver el favor de alguna manera. Pero ¿cómo puedes aplicar este principio en tu vida cotidiana? La reciprocidad nos muestra que los pequeños gestos de amabilidad pueden desencadenar una ola de generosidad. Cuando hacemos algo bueno por alguien, es probable que esa persona se sienta inclinada a devolver el favor de alguna manera. Ya sea en el ámbito personal o profesional, la reciprocidad puede ser una herramienta poderosa para establecer relaciones sólidas. Segundo principio. El compromiso y la coherencia. La fuerza de las decisiones personales. En psicología, el principio del compromiso y la coherencia se refiere a la tendencia humana a mantenerse firmes con las decisiones tomadas. Una vez que hacemos una elección o un compromiso, nos sentimos obligados a actuar. Si compartimos estos compromisos públicamente a través de las redes sociales, con amigos o en el trabajo, agregamos una capa adicional de presión psicológica para mantener esa promesa. Por ejemplo, en el campo de las ventas, una forma de concretar el cierre con un cliente potencial es utilizando la técnica del compromiso. Debes centrarte en obtener un compromiso verbal por parte del cliente. Lo puedes lograr haciendo preguntas de elección y confirmación, aumentando así la participación y fomentando un compromiso progresivo. Esto aumenta la probabilidad de compra, ya sea de inmediato o en el futuro. Este fenómeno se debe a nuestra necesidad intrínseca de ser coherentes con nuestras palabras y acciones. Sabemos que hacer promesas y no cumplirlas puede tener efectos negativos, como la pérdida de credibilidad y confianza, algo que no queremos en ningún ámbito de nuestras vidas. Tercer principio. La prueba social. Siguiendo a la multitud. La validación social es una parte fundamental de la psicología humana. Las personas tienden a sentirse más seguras y aceptadas cuando sus elecciones están en línea con las de otros. Es un principio de persuasión que puede influir poderosamente en las decisiones de las personas al mostrarles que otros ya han tomado ese camino. Es una técnica muy eficaz en el área de ventas. Robert nos ilustra esto con un ejemplo. Los investigadores hicieron que un grupo de personas mirara al cielo en una calle abarrotada. Pronto, la mayoría de los transeúntes también miraban hacia arriba. ¿Por qué sucede esto? La respuesta radica en nuestra tendencia innata a buscar pistas sociales sobre cómo comportarnos. Si otros están haciendo algo, asumimos que debe ser la acción correcta.
Este principio tiene implicaciones profundas en áreas como la publicidad y el marketing. Cuando vemos testimonios de personas felices usando un producto o servicio, estamos más inclinados a creer que también obtendremos beneficios similares. Cuarto principio. La autoridad. Siguiendo a las figuras de poder. Las figuras influyentes son aquellas personas que ocupan posiciones de liderazgo o que poseen un alto grado de experiencia y competencia en un campo específico. Cialdini lo expresa de la siguiente manera. Las personas a menudo buscan orientación y dirección en aquellos que tienen autoridad. Comúnmente, estas figuras de poder son usadas en el marketing para dirigir las compras de las personas hacia productos específicos. Por ejemplo, si un dermatólogo reconocido por su trayectoria profesional recomienda una crema para quitar manchas, al momento de la compra sentirás una inclinación por esa crema, pues fue recomendada por un especialista en el campo. Lo que quizás no sepas es que es muy probable que el doctor esté recibiendo una comisión a cambio de promocionar esa marca y no necesariamente es la mejor del mercado. Este principio es relevante en una variedad de situaciones, desde el lugar de trabajo hasta la política. Nos recuerda que debemos ser críticos y reflexivos al seguir a figuras de autoridad, asegurándonos de que sus instrucciones sean éticas y justas. Quinto principio. La escasez. El valor de lo limitado. El quinto principio nos muestra que tendemos a apreciar más lo que consideramos poco común o escaso. Aquí, Robert nos guía a través de investigaciones que demuestran cómo las personas se sienten atraídas por productos o servicios que están a punto de agotarse. Una tienda por departamento decidió hacer una prueba, poniendo a la venta 2 tarjetas de regalo idénticas, con la diferencia de que a una de ellas se le escribió la frase, edición limitada. Increíblemente, la mayoría de la gente eligió la edición limitada, a pesar de ser idénticas. ¿Por qué sucede esto? La escasez crea una sensación de urgencia y valor en nuestra mente. Cuando algo es limitado, nos da miedo perder la oportunidad de obtenerlo. Este principio es ampliamente utilizado en estrategias de marketing y ventas. Los descuentos que muestran los siguientes mensajes aprovechan la psicología de la escasez para persuadir a los consumidores a tomar decisiones rápidas. Estas suelen tener mayor impacto en las personas. Como oferta por tiempo limitado. Hasta agotar existencia. Últimas unidades disponibles. O las ofertas exclusivas. Reconocer cómo la creencia de la escasez afecta nuestras decisiones puede ayudarnos a tomar elecciones más informadas. Sexto principio. La simpatía y similitud. Conectar a un nivel personal. Simpatía se refiere a sentirse atraído o agradado por alguien, mientras que similitud se relaciona con encontrar puntos en común o identificarse con esa persona. La idea central es que las personas tienden a ser más receptivas a las solicitudes, sugerencias o influencias de aquellos a quienes les resultan agradables o con quienes sienten una conexión basada en la similitud. Esto se debe a que nos sentimos más cómodos y confiados al interactuar con personas que parecen compartir nuestros valores, intereses o experiencias. Estudios han revelado cómo la similitud y la simpatía pueden influir en nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando un vendedor comparte intereses o valores comunes con un cliente, este último es más propenso a realizar una compra. La conexión personal y la empatía desempeñan un papel crucial en la persuasión. Comprender cómo establecer una conexión genuina con los demás puede ser la clave para influir en sus decisiones de manera positiva. Recordemos que el conocimiento de estos principios es una responsabilidad. Podemos utilizarlos para lograr objetivos positivos y éticos, construyendo relaciones sólidas y tomando decisiones informadas. No obstante, es importante tener en cuenta que estos principios también pueden ser utilizados de manera engañosa. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.